Dios está interesado en nuestras familias. Cierre sus ojos allí en el lugar donde usted está. Vamos a recibir palabra de Dios. Entra en mi casa. Le vamos a decir al Señor que su palabra entre en nuestras casas. Cierre sus ojos, incline su rostro. Yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti, llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias porque el Señor ha entrado en nuestras casas. Gracias, Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Se titula el mensaje de esta mañana: el perdón en mi familia.
¿Cómo se titula? El perdón en mi familia. Mateo 6:12. ¿Decimos amén? Dice la palabra de Dios: y perdónanos nuestras deudas o ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Diga conmigo: hoy voy a perdonar. Si hay algo que se necesita urgentemente en nuestras familias, es el perdón. Y para poder comprender lo importante que es perdonar y ser perdonados, en esta hora quisiera hablarles de un personaje bíblico que se caracteriza en las Escrituras precisamente por tener un corazón perdonador. Voy a hablarles acerca de José y de su familia. En un momento de la historia bíblica aparece este varón llamado José, siendo la mano derecha del gobernante de ese tiempo, recibiendo a sus hermanos. Los hermanos habían venido a buscar comida a Egipto, ya que había una hambruna en toda la tierra y ellos estaban muriendo de hambre. Cuando los hermanos de José llegan, ellos no reconocen que José es su hermano. Tenía tiempo que no lo veían. Como él pertenecía a una nación pagana, en su puesto de gobernante de mano derecha del rey, José públicamente tenía que usar una peluca. Tenía que usar delineador, tenía que usar pestañina, porque esa era la costumbre de esa nación. Los gobernantes se ataviaban de esa manera, de tal manera que los hermanos no reconocieron a José como su hermano. Pero José sí los reconoció a cada uno de ellos. Y encontramos, vamos a guardar silencio por favor, encontramos a este varón tratando a sus hermanos de una manera agresiva, de una manera violenta, aprovechando que no lo reconocían, los culpó de ser espías. Les dijo: ustedes han venido a nuestra tierra para espiar y reconocer las debilidades de nuestra nación. Los hermanos de José, sin conocerle, le suplicaban porque sabían que él tenía autoridad para mandarlos a matar. Encontramos a un José desbordando resentimiento, amargura, tratando de una manera bastante cruel y horrible a su propia familia. Encontramos a un José lleno de resentimiento, de odio, de raíces de amargura. Y siendo un personaje ejemplar en la Biblia, la pregunta sería: ¿por qué José llegó a ese nivel emocional? ¿Por qué José de alguna manera puede representar a alguno de nosotros o miembros de nuestra familia que dentro del seno familiar estamos provocando división, contienda, pleitos, disensiones? Hermanos se levantan contra hermanos. Vimos hace poco y todavía es noticia en los noticieros de la nación y aún fuera de Colombia, de una mujer que, sosteniendo una relación extramatrimonial con su chofer, contrata a unos sicarios para matar a su propio esposo y quedarse con el dinero del seguro que él tenía. Encontramos a un hombre que lo llaman el monstruo, que públicamente en la televisión declara que mató a su mujer
y a sus ahijados, a los hijos de ella, junto con 17, 18 personas más que ha matado y ha enterrado. Estamos encontrando imágenes en los noticieros de un hombre que salvajemente golpea a una mujer en la calle. Y cuando ella cae de rodillas desmayada, la sigue golpeando con sus rodillas en la cara. Si hay algún tiempo en que la familia está sufriendo tremendamente, es este tiempo. Adulterio, fornicación, niños cayendo en drogas. Ayer vi en el noticiero cómo a los niños los están induciendo a la droga desde muy temprana edad y cantidades de niñas de 10 a 17 años prostituyéndose en lo que antes se llamaba el Bronx. La familia está sufriendo mucho en este tiempo. La familia en este tiempo puede decir: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Aún en la misma cuadra hay vecinos que echan brujería para destruir familias. Brujos que caminan en las madrugadas maldiciendo los hogares, las casas, estirando sus brazos hacia las casas de nuestros barrios. Hechicerías, magias, macumba, vudú haitiano, santería cubana, armas que el enemigo está utilizando y el ser humano para dañar lo mejor que Dios ha puesto en esta tierra, que es la familia. José estaba airado con sus hermanos. José estaba lleno de resentimiento y de odio. Pero tenemos que en esta mañana indagar cuál es la razón por la cual este varón estaba en esa condición. ¿Por qué estaba culpando a sus hermanos de espías, exponiéndolos a una sentencia de muerte? ¿Por qué estaba enojado con su propia familia? Si nos vamos un poquito atrás, vamos a comprobar que los problemas presentes de nuestra familia tienen raíces que no son del presente. Y ahí es donde está la frustración de muchos de nosotros. Queremos corregir lo que está mal en nuestros hogares. Queremos solucionar la problemática que se presenta en nuestra familia. Pero como Jesús, no hemos aprendido de él que para que la higuera se pudra completamente hay que maldecir la raíz de la higuera. Si hay algo que sorprendió a los discípulos es que la higuera maldita por Cristo se pudrió desde las raíces. Los problemas que tenemos en nuestra familia, no debes tratar de corregir las consecuencias. No debes tratar de corregir el problema. Tú tienes que conocer cuál es la raíz que está provocando la problemática en tu hogar. En el caso de José, si nos vamos un poquito atrás de su historia, vamos a encontrar que en la ascendencia de José había un hombre llamado Abraham, un hombre de Dios, reconocido en las Escrituras como amigo de Dios y padre de la fe. Pero el hogar de Abraham tenía una disfuncionalidad. Abraham se había casado con una mujer llamada Sara, que no representaba una ayuda idónea para su esposo. En el hogar de Abraham, Abraham creía lo que Dios le decía. En el hogar de Abraham, Abraham esperaba el cumplimiento de lo que Dios le prometía. Pero su esposa no era esa ayuda, no era esa compañera de la visión de Abraham. En el hogar de Abraham tenía que estar con una mujer que no le creía a Dios. Ella no podía tener hijos. No tenía ya la menstruación. Estaba anciana. Y en esa condición de imposibilidad, Dios le habla a través de un ángel y les dice que le iba a dar un hijo. Abraham lo creyó y Abraham esperó. Pero como tenía un hogar con dificultades, su esposa se convirtió en la piedra dentro del zapato de Abraham. Sara de alguna manera trató de sacar a Abraham del propósito que Dios tenía para su vida. Dios le dijo que Sara iba a quedar embarazada, pero ella, no creyendo a la palabra de Dios, le dijo a Abraham que tuviera un hijo con su esclava. Y Abraham se dejó influenciar. Había un problema en ese hogar y era que el varón, que era la cabeza, fácilmente se dejaba influenciar por la mujer que no tenía la visión de Dios. Cuando en un hogar la pareja no se pone de acuerdo,
para hacer la voluntad de Dios, uno de los dos va a ser piedra de tropiezo para el otro. Dios no va a poder cumplir el propósito en una familia donde el varón dice una cosa y la mujer dice lo contrario. O donde la mujer dice algo que es de parte de Dios y el hombre no respalda la visión de Dios en su esposa. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Si queremos matrimonios felices y hogares victoriosos, padre y madre tienen que ponerse de acuerdo. Y lo mejor que podemos hacer para ponernos de acuerdo es que no mande ni él ni ella, sino que mande Jesucristo en esa familia. Así que encontramos a José teniendo un ancestro con un problema muy grande en su hogar. Abraham y Sara tienen un hijo de la esclava y eso generó que Dios se quedara en silencio por muchos años. Hasta un día en que les da a Isaac, su verdadero hijo, el hijo de Sara, porque Dios siempre cumple lo que promete. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda alguna sucederá lo que Dios te prometió. Téngale paciencia a Dios, porque Él se tarda, pero nunca te defrauda. Él siempre cumple lo que Él te ha prometido. Meta la mano en la candela por Dios, porque Dios no miente ni tampoco se arrepiente. Ahora siguen los problemas en ese hogar. Abraham y Sara despiden la esclava y se quedan con el hijo. Dios dice, tu único hijo. Ahora, como era el único hijo, según la palabra del mismo Dios, sucedió en el hogar de Abraham y Sara lo mismo que sucede en los hogares donde los padres tienen que luchar para tener un hijo. Donde es posible que hayan pasado años en tratamiento médico para poder tener un hijo. O que el niño sale con dificultades. Isaac se convirtió en el especial tesoro de Adán y Eva, de Abraham y Sara. Abraham y Sara empezaron a sobreproteger, escuche esto, a Isaac. ¿Por qué lo dice usted, pastor? Porque la Biblia me dice que Isaac tenía 40 años y no se había casado. Ya le estaba para vestirse. Creo que el micrófono tiene problemas. Y tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos a nuestros hijos para que cuando nosotros nos vayamos, ellos sepan defenderse en la vida. Niñas que se casan en este tiempo y no saben ni hervir el agua. Se les quema el agua cuando hierven. ¿Cuántos están entendiendo? Y esto era tan tremendo, la sobreprotección, que cuando Isaac quería tener esposa, Abraham le mandó un siervo para buscarle la esposa a su propio hijo. Ni siquiera fue capaz de buscar su propia novia. Diga conmigo, sobreprotección. Isaac se casa con Rebeca y mire lo que sucedió en sus padres, marcó su presente y su futuro. Por eso es importante que tú y yo, padre, corrijamos lo que está mal en nuestra generación. Porque el problema que se encuentre en papi y mami, en el futuro va a ser problema en el hogar de nuestros hijos. Hoy no me respaldan, hoy están bravos conmigo. Yo tengo que dejar que Cristo entre en mi casa y guardar sus mandamientos,
Porque lo malo que esté en mi hogar se va a reflejar en el hogar de mis hijos y en el hogar de los hijos de mis hijos. Y yo no puedo ser culpable delante de Dios de dañar las generaciones venideras. Tengo que hacer diferencia. Lo que ha venido de mis ancestros no puede pasar a mi descendencia. Yo voy a ser el instrumento en las manos de Dios para romper toda maldición generacional en mi familia. No voy a dejar que el diablo pase a mis hijos. Aleluya. Isaac se casa con Rebeca y encontramos a Rebeca como una mujer que irrespetaba a su marido. Una mujer que no respetó la autoridad de su esposo. Una mujer que le enseñó a su hijo a mentirle a su papá. Era tanto el irrespeto a la autoridad de su esposo que ella se confabuló con Jacob para falsificar la apariencia de Jacob delante de su papá y así lograr que el papá lo bendijera en lugar de su hermano mayor Esaú. Encontramos que Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Y encontramos que Isaac amaba más al hijo mayor que al hijo menor. Si hay algo que perjudica a nuestros hijos es cuando nos mostramos inclinados a amar a uno más que al otro. Todos los hijos se deben amar de la misma manera. Y si este me abraza y me besa y el otro hace travesura, tanto el travieso como el que me ama, los dos salieron de mis entrañas y los dos tengo que amar delante de Dios. No haga acepción de personas en su familia. Rompamos con esa malicia en esta mañana. Cuando los hijos se dan cuenta que el corazón del padre se inclina más hacia uno de ellos, destruyes el corazón de los otros. Y creas una rivalidad entre los muchachos. Esaú y Jacob lo odiaba tanto que dijo: cuando mi papá se muera, mato a mi hermano. Tremendo. Y hoy en día tú estás viendo que se muere el papá y los hijos se matan por la herencia. Y no se hablan entre ellos. Y como mami inclinó el corazón más hacia el mayor, entonces el menor está lleno de resentimiento, de amargura y no haya cómo hacer para demostrar que es mejor que su hermano. ¿Y quiénes son los culpables? Nosotros los padres. Si le das un plato de comida a un hijo, tienes que darle al otro también. Y si el mayor, y sácate esto de la cabeza porque tú eres hijo del rey del reyes, si el mayor estrenó, los demás no tienen por qué ponerse la ropa de segunda que el hermano dejó. Si él estrenó, todos tienen que estrenar. ¡Aleluya! Encontramos a una Rebeca que crió mal a su hijo. Todos hablamos de que Jacob era mentiroso, engañador. Incluso antes de nacer le agarró el talón al hermanito porque nacieron en el mismo vientre, en el mismo tiempo. Y le agarró para tratar de salir el primero. Él era el de la promesa. Pero Rebeca, en lugar de enseñarle que al redil del Jehová no se entra por la cerca sino por la puerta, le enseñó a hacer trampa. Y hay madres que enseñan a sus hijos a hacer trampa. Y el día que el niño se presenta a la casa con un lápiz que no es el de él, que tú sabes que no se lo compraste, ni siquiera indaga de dónde lo sacó, resulta que se lo robó a un niñito y tú, en lugar de regañarlo y llamarle la atención, le dices: mi hijo salió avispado. Ahora te trae un lápiz, más tarde una patilla, después te va a traer un reloj, una cadena y después lo vas a tener que visitar a la cárcel. Porque lo que uno siembra, eso es lo que recoge. Jacob viene de una familia donde él tenía discordia con su hermano. Su hermano lo quiso matar. Por lo tanto, cuando Jacob se casó y tuvo hijos, 12 hijos, los patriarcas de las 12 tribus de Israel, Jacob no supo cómo levantar una buena familia. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo creo que tú no puedes dar lo que tú no tienes.
Cuando tú te casas y tienes hijos, tú vas a dar lo mismo que tú recibiste en tu casa con tus papás. Por eso yo estoy de acuerdo en que antes de casarse debe haber una administración de liberación y rompimientos de ligaduras ancestrales. Porque no solamente tú y ella van a conformar un nuevo hogar, ustedes traen una herencia de sus padres, una vana manera de vivir. Y si quieren tener un hogar feliz, ustedes tienen que renunciar a esa herencia que viene de los padres, que no es buena. Encontramos al papá de José siendo un padre disfuncional, porque venía de un hogar disfuncional y con el ejemplo de otro hogar disfuncional que era el de Abraham. Encontramos a Jacob que se llenó de hijos, pero no tenía una buena relación con ninguno de ellos. 10 de ellos estaban molestos con Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob aprendió de sus padres a volcar su corazón hacia un hijo preferido. Dice la Biblia que él amaba más a José que a todos los 10, porque lo había tenido en su vejez. Porque él junto con Rubén eran hermanos e hijos de la misma mamá. Y de alguna manera el corazón, siguiendo el ejemplo de su papá, el corazón de Jacob se volcó hacia un hijo teniendo 12. ¿Qué sucedió? Los 10 odiaban al preferido. ¿Qué bien le estamos haciendo a un hijo si lo preferimos por encima de los demás? Estamos desarrollando el odio de los demás, la envidia de los demás hacia el preferido. Y le estamos dañando la vida a ese niño. Dice que los hermanos lo odiaban de tal manera que quisieron matarlo y terminaron vendiéndolo. Encontramos en Jacob a un padre que no se sabía comunicar con sus hijos. Dice la Biblia que le dijo a José: ve y vigila a tus hermanos y me cuentas lo que ellos hacen. Pregunta, ¿no era el papá de ellos? ¿Por qué tenía que necesitar a alguien que los espiara? Porque no tenía una comunicación abierta con sus hijos. Hay padres que tienen hijos, aquí mismo, que tienen hijos en su casa, y la comunicación con sus hijos se rompió hace años. Cuando al hijo le pasa algo, el último que se entera es su papá. Padres que no saben cómo se llama el mejor amigo de su hijo. Padres que no saben si la niña se enamoró, si rompió la relación, si le vino la menstruación por primera vez. No saben nada porque de hace rato se rompió la comunicación entre las dos generaciones. Jacob tenía una mala comunicación que necesitaba a un tercero para saber lo que le pasaba a sus 10 hijos. Y puso al preferido como el espía, hablando costeño como el sapo. Hizo de su hijo un sapo. Y al mismo tiempo tenía una mala comunicación con José, porque dice la Biblia que hizo una túnica y se la regaló. Pastor, ¿y eso es malo? Míralo de esta manera. La Biblia no dice que lo acariciaba. La Biblia no dice que le dio un beso. La Biblia no dice que se sentó con él a aconsejarlo. Lo único que dice Dios de la relación de Jacob con su hijo es que le regaló una túnica. Hay algunos por ahí que me están viendo que nunca besan a sus hijos, nunca abrazan a sus hijos, nunca los sientan en sus piernas, pero con qué facilidad se meten la mano en el bolsillo para regalarle un juguete caro, para ponerle ropa de marca, para que no les haga falta. Hinchan pecho y dicen: a mis hijos yo los amo porque a ellos no les hace falta nada. Sí les falta algo, y es lo más importante: amor. Hay hijos que preferirían que los padres no les regalaran nada, pero que le den una muestra de cariño. No hagas trueque, como lo dice la hermanita de lo que aprendí este mensaje. No hagas contrabando con el amor. Hay esposos que no aman a su esposa, pero la llenan de regalos. Vete a hacer blower, cómprate un vestido. Y eso es bueno, es bonito proveerle, porque padre significa proveedor
yo le proveo a mis hijos, pero yo tengo que entender que ellos necesitan más que cosas materiales. Ellos necesitan caricia, necesitan cariño, necesitan que el papá les levante la autoestima. Por eso el Padre abrió los cielos y dijo de Jesucristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre nos enseña que diariamente yo tengo que levantar el autoestima de mis hijos. Mis hijos tienen que saber que yo soy su papá, que yo los amo y que cuentan conmigo. ¡Aleluya! Los hermanos envidiaron tanto a este varón llamado José que quisieron matarlo. Lo vendieron y cayó en manos de una mujer que quiso tener relaciones íntimas con él, estando casada con el jefe de José. José salió huyendo, pero lo calumnió. Dijo que él era el que quería estar con ella. Lo metieron en la cárcel y estando en la cárcel interpretó el sueño de un copero y de un panadero del rey, del gobernante. Como él lo interpretó, sucedió, mataron al panadero y perdonaron la vida del copero. Él les dijo: no se olviden de mí cuando estén delante del rey. Pero el copero se olvidó 2 años de José. A los 2 años el rey tuvo un sueño y el copero se acordó que había un varón en la cárcel que interpretaba sueños. Lo mandaron a llamar. Le raparon la barba, le cortaron el cabello, le pusieron vestiduras nuevas. Y efectivamente José interpretó el sueño del rey. Y por causa de ello Dios tocó el corazón de aquel gobernante y lo promocionaron. Y lo colocaron siendo la mano derecha de la primera autoridad de esa nación. Encontramos ahora a José ya mayor, ya no era un muchacho de 17 años, ahora es un hombre adulto. Lo encontramos en una posición económica, política, privilegiada. La mano derecha, no se hacía nada sino por la boca de José. Y en ese momento, cuando él está en la buena, en ese momento cuando ha alcanzado la cúspide del éxito, el pasado vuelve y ve entrar por la puerta de aquella habitación a sus angustiadores. Era el momento de la venganza, de la retaliación. Tenía el derecho, la autoridad, el modo, la forma y el medio para desquitarse de aquellos que le habían hecho la vida imposible en su propia casa. Sus hermanos llegaron y afloró en el corazón de José toda esa hiel, toda esa lepra, toda esa amargura. Y es allí donde encontramos a José culpando a sus hermanos, calumniándolos de espías para tratar de destruirlos. Tienes que entender que hay cosas en nuestro presente que están siendo provocadas por el pasado. Y le echas la culpa a tu marido por la manera de ser de tu marido y no te das cuenta que tu marido es producto de lo que él vivió en el seno de sus padres. Le echas la culpa a tu esposa y no te das cuenta que tu esposa es el resultado de algo que vino de generación en generación, ni siquiera de los padres, abuelos, tatarabuelos, que ni siquiera sabes cómo se llamaron, pero que hicieron cosas que pasaron de generación en generación y que ahora están aflorando por medio del resentimiento, del odio, la amargura, el rechazo, raíces de amargura, inconformidad, falta de amor, falta de perdón, cosas que se han ido acumulando y que como José en ese momento que vio a sus hermanos, que volvió al pasado, abrió su corazón y el corazón estaba herido, lleno de pus, de materia.
La primera impresión, reacción de José fue destruir a sus hermanos. Pero hubo algo especial en el corazón de José, que es lo que debe haber en nuestros corazones en esta mañana. José tuvo 2 hijos y José tomó una decisión. José dijo: esa maldición que ha venido de Abraham, de Isaac, de Jacob, que viví yo con mis hermanos, no la voy a dejar pasar a mi descendencia. José tomó la decisión de romper la maldición generacional que venía de familia en familia en su árbol genealógico. Aquí tiene que haber alguien que se levante en esta mañana y diga: estoy cansado de ver a mi familia sufrir. Estoy cansado de las contiendas, los pleitos y las disensiones. Y no voy a decirle a los demás que hagan algo. Me voy a levantar yo para hacer algo significativo en la liberación de mi familia. Yo voy a hacer la diferencia. ¿Cuántos creen que pueden cambiar la condición de su familia en esta mañana? José tuvo 2 hijos. El primero se llamó Manasés, que significa Dios me hizo perdonar. Los hijos son señal y presagio de lo que pasa en nuestras vidas. Dios me hizo perdonar. José entendió que Dios lo había tratado con esa situación. Dios no estaba de acuerdo con lo malo que le sucedió, pero Dios quería que José entendiera lo perjudicial que es arrastrar una maldición de resentimiento y de odio en nuestras familias. Esposas que se acuestan con el esposo y en lugar de ser una pareja unida por Dios, son una pareja que está con una relación de prostitución, porque sexo sin amor es prostitución. Y si hay resentimiento, olvídate que tú me vas a decir esta mañana que tú amas a tu esposo. Cuando uno ama al esposo, ama a la esposa, uno no tiene resentimientos hacia su pareja. Y están sosteniendo relaciones íntimas y están llevando un hogar llenos de resentimiento y de odio. Por eso es que abunda la pelea, por eso no se ponen de acuerdo ni para ver un programa en la televisión, ni para el menú de todos los días. Uno quiere pollo, el otro carne, que porque me hiciste pescado si tú sabes que el fósforo se me sube. Nuestras familias necesitan que sanemos nuestros corazones, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Para que haya paz en tu matrimonio, tiene que haber paz primero en tu corazón. Para que nuestros hijos se levanten en un ambiente de paz, tienen que haber a papi y a mami en un ambiente y una atmósfera de paz. Una casa dividida contra sí misma no prosperará. ¿Cómo vas a prosperar en los negocios? ¿Cómo va a prosperar tu economía? ¿Cómo vas a prosperar en el evangelio, en el ministerio, si tu casa está dividida? Jesús dijo: una casa dividida no prosperará. Por lo tanto, en lugar de hacer un proyecto, un plan de prosperidad para tu hogar, primero tienen que unirse. Primero tienen que romper las divisiones y ser una familia unida en Cristo Jesús. Y cuando haya unidad, vendrá la prosperidad. El segundo hijo que José tuvo le puso Efraín, que significa Dios me hizo prosperar. ¿Cómo se llamaba el primero? ¿Y qué significa? ¿Y el segundo qué significa? No hay prosperidad si primero no perdonas. Tienes que perdonar para que Dios te bendiga. Jesús dijo algo y tienes que ponerle atención a lo que Jesús dice, porque eso es palabra que permanece por los siglos de los siglos. Jesús dijo que debemos perdonar a los que nos ofenden como Dios perdona nuestras ofensas. ¿Cuántos saben aquí que Dios te perdonó? Entonces, si Dios te perdonó, ¿por qué tú no puedes perdonar?
Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron a mí. Es posible que yo no sepa lo que te hicieron a ti. Pero en esta mañana te puedo decir lo que le hicieron a alguien hace 2016 años. Lo tomaron preso injustamente, lo calumniaron, le quitaron la ropa, lo golpearon durante toda la madrugada, le arrancaban las barbas a jalones, le colocaron una corona de espinas, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, lo convirtieron en una podrida llaga. Quisieron romperle las canillas para que se asfixiara con el peso de su cuerpo en la cruz. Le atravesaron el costado con una lanza, le escupieron la cara, le decían: si eres profeta, profetiza quién te golpeó. Una tropa entera le golpearon, lo maltrataron, le arrancaban las carnes, los cartílagos. Hicieron y deshicieron con él, lo crucificaron, le metieron clavos en las manos, en los pies. Cuando tuvo sed, le dieron vinagre, no le dieron agua, le dieron vinagre. Y duró 6 horas en el madero, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, que es cuando el sol pega más fuerte. Si hay alguien que tiene el derecho de no perdonar, se llama Jesucristo. Porque todo lo que le hicieron a él, se lo hicieron a alguien perfecto que nunca le ha hecho daño a nadie. Él tenía el derecho de orar al Padre y que el Padre mandara 12 legiones y destruyera a todos los que querían crucificarle. Pero en lugar de guardar resentimiento y amargura, Jesucristo miró hacia el cielo y le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cristo perdonó. Y si Cristo perdonó, tú y yo también podemos perdonar. El perdón destruye nuestros corazones. El perdón te hace, la falta de perdón te hace más daño que el daño que te hicieron. La persona te hizo un daño un día, 5 minutos, ¡pam!, te hizo un daño. Y demoras toda tu vida lleno de resentimiento, de odio y amargura. No puedes verle la cara porque se te sube enseguida lo que estás comiendo y te cae mal la comida cuando llega esa persona. Estás lleno de hiel, de amargura. Abres la boca y de la abundancia de tu corazón abra tu boca. Puros sapitos y rayos y centellas. Llegó la hora de perdonar. Llegó la hora de ser libre. El perdón libera. Y no solamente te liberas tú, sino que liberas a la persona con la cual tienes el problema. Si esa persona se muere y tú no la has perdonado, esa persona va a sufrir allá en el otro mundo. Porque el perdón libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Tu familia necesita que la liberes. Tu marido necesita que lo liberes. Tu esposa necesita que la liberes. Tus hijos necesitan tu liberación. ¿Cómo, pastor? Perdonándolos. El perdón liberta. Por eso Jesucristo nos libró. Él dijo: perdónalos, Señor. Por eso somos salvos. Porque de lo contrario, ninguno hubiera sido salvo, porque Él murió por nosotros, por nuestra culpa. Pero somos salvos porque aunque le hicimos mucho daño en la cruz del Calvario, Él nos perdonó. ¿Sabes que cuando Judas, el traicionero, entregó a Jesucristo, lo entregó con un beso? Hay gente que te va a tratar con hipocresía. Hay gente que se va a burlar de ti, que mientras te están abrazando te están enterrando un puñal en la espalda. O te pegan un papelito que dice: soy bobo. Hay gente así. ¿Usted no le ha tocado gente así que usted la quiere ayudar y quieren aprovecharse para tumbarte? La semana pasada tuve un sueño. Dios me está previniendo con sueños. Y soñé que yo llegaba a un lugar donde uno de ustedes, sabía que era un hermano de la iglesia, estaba mudándose. Y habían 2 hombres ayudándolo a meter la mudanza en el camión. Y yo me acerqué y le dije: ¿tú conoces a los que te están ayudando? Y me dijo: no, ellos están esperando que llenes el camión para llevárselo y robarte todo lo que es tuyo.
Y cuando me levanté, el Señor me dijo, ten cuidado porque va a venir alguien tratando de ayudarte, pero lo que quiere es robarte. Fíjese, mismo Dios dando testimonio. Hay gente que se va a acercar a ti para que creas que te van a ayudar, pero te quieren robar, te quieren destruir. Hay amigas que están procurando enamorar a tu marido y son las mejores amigas. Las mejores amigas terminan siendo las amantes del marido. Porque este es el tiempo de la deslealtad. Hoy es rara la persona que es fiel. Hoy es rara la persona que es leal. Hoy más son leales y fieles los perros que los seres humanos. No sé si me estás entendiendo en esta hora. Entonces, aunque, mire, Judas se acercó y le dijo a los enemigos de Jesús, al que yo bese, ese es el que tienen que prender. Y entregó a Jesucristo con un beso. Un beso es señal de amor, de cariño, de aceptación. Y Judas fue tan hipócrita que entregó al maestro dándole un beso. Pero ¿sabes cómo lo recibió Jesucristo? En su omnisciencia, sabiendo que él le iba a entregar. Jesucristo le dijo a Judas, ¿qué quieres, amigo? Y él sabía que era un traidor. Pero el amor de Cristo es tan tremendo, tan grande, que para Cristo el traidor seguía siendo su amigo. Yo creo que Jesús nos está enseñando algo bien tremendo en esta mañana. Cuando sabemos que alguien es nuestro adversario, lo rechazamos y lo sacamos de la lista. Ya no es contacto del Facebook. Pero Jesús me enseña que él tenía 12 apóstoles y él sabía que uno de ellos era del diablo. Y enseñó a los 11 y también enseñó al hijo del diablo. Y sabía que le robaba de la bolsa porque Judas era el tesorero. Y Jesucristo siguió usando la tesorería de Judas hasta que se murió. ¿Por qué Jesús incluyó a un hijo del diablo entre sus 12? Porque todos nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Ese amén sonó resentido. Cristiano, cristiana, sana tu corazón. Yo no te estoy diciendo que Dios va a cambiar tu familia, te estoy diciendo que a pesar de que ellos tengan errores, ámalos y acéptalos. La mejor manera de poder llevarlos a Cristo es que tú los ames y los aceptes tal y como ellos son. Porque cuando tú viniste a Cristo, Cristo te amó y te aceptó como tú viniste. Y debemos hacer con los demás lo mismo que Dios hizo con nosotros. En esta mañana yo sano mi corazón de todo lo que sucedió en mis ancestros. Y como José voy a entender que todo vino de parte de Jehová para tratar conmigo. Amén. Dios no está de acuerdo de lo malo que te hicieron, pero Dios puede utilizar lo malo que te hacen para tratar contigo, para hacer de ti un vaso de honra, para que un día te puedas parar como lo estoy haciendo yo aquí y diga, a mí me hicieron muchas cosas, pero Dios me ayudó a perdonar. Amén. Y si yo perdoné, tú también puedes perdonar. Colócate de pie en esta mañana. ¿Cuánto está